¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Pauls, muy buenas noches. Hola. Fernando Villegas, muy buenas noches. Muchas gracias. Estamos en la jornada previa, faltan pocas horas para que conozcamos definitivamente el fallo del Tribunal de La Haya. Y también estamos hoy con un programa dedicado, vamos a tener análisis con una ministra recién nombrada del gabinete de Michelle Bachelet. Son los dos grandes temas que nos convocan esta noche. Y recordarles que mañana estaremos en un programa especial, mañana lunes, una vez que ya se conozca el fallo para poder analizarlo. Pero partamos por una nota que tenemos preparada y luego nos vamos a La Haya, porque ya estamos con nuestros enviados especiales y nuestra invitada que está en La Haya para conversar sobre lo que ocurrirá mañana en Holanda. Veamos la siguiente nota. En tan solo horas conoceremos la decisión de la Corte Internacional de La Haya sobre la demanda que Perú presentó el año 2008, petición peruana que se enmarca en 3 puntos. Perú señala que el límite entre ambos países no es la línea paralela que comienza en el hito 1, lo que ha sido establecido por el Tratado de 1952 y ratificado en el 54, sino que el límite marítimo comenzaría en el punto de Concordia o denominado 266, el cual está ubicado en mar territorial chileno. Desde el punto 266 se proyecta una línea equidistante que se extiende hacia las 200 millas marinas. Esto implicaría que Perú se haría de 38.554 kilómetros cuadrados de mar, que hoy es parte del mar territorial y de la zona económica exclusiva de Chile. La extensión de las 200 millas marinas desde la costa peruana genera una zona que se ha denominado el Triángulo Exterior. Son 28.595 kilómetros cuadrados que Chile ha señalado que es alta mar y que el Perú exige como propio, como parte de su zona económica exclusiva. Chile basó su posición en la mantención de los límites tal cual como existen hoy. Desde el hito 1 se proyecta una línea recta hacia el mar hasta las 200 millas marinas, el paralelo que fija actualmente el límite marino, con una franja de 10 millas a ambos lados de esta línea horizontal, que será la zona de tolerancia. Serán 14 de los 15 jueces del tribunal que determinarán el futuro de esta controversia entre Perú y Chile, una decisión que será leída por el presidente de la Corte, Peter Tomka, y que es inapelable. Cualquiera de los dos países puede pedirle a la Corte que aclare algún punto para efectos de su aplicación, en ningún caso para que rectifique lo ya dictaminado. Bueno, ahí está la explicación somera, lo básico del que tenemos que entender para mañana seguro. Y decían los expertos que el fallo no va a ser tan fácil a buenas y a primeras de entenderlo, sino que va a ser necesario, más allá de la traducción, una explicación quizás sobre un mapa, o porque no va a ser todo o nada. Puede haber matices y en distintas alternativas que incluso que pide el Perú. Los invitamos para hoy para una pregunta, como siempre, en www.toleranciacero.cl, y la pregunta de hoy es: ¿está preparado Chile emocionalmente para un eventual revés en La Haya? ¿Está preparado para un revés en La Haya nuestro país? ¿Qué cree usted? En toleranciacero.cl puede votar. Y estamos ya en contacto con Holanda. La Haya, está Iván Núñez ahí. Iván, nuestro enviado especial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? También saludamos a Fernando Villegas y Fernando Paulsen. Viene la noche acá en La Haya, en esta jornada que es la antesala. Naturalmente faltan solo algunas horas para que ya finalmente se devele el misterio de esto que hemos estado esperando durante 6 años, o tal vez un poquito más, cuando empieza a gestarse este caso de la controversia marítima entre Chile y Perú. Déjame contarte qué ha ocurrido durante esta jornada. Hubo una última reunión de trabajo de los agentes chilenos, Alberto Van Claveren, con todo el equipo de Cancillería, desplegados como siempre al interior del Hotel Carlton, donde estuvieron viendo básicamente lo que vamos a ser testigos mañana, cómo va a transcurrir esta lectura del fallo. Se ha estimado que va a ser aproximadamente 1 hora y media la que le tomaría a Peter Tomka dar lectura de este fallo, que es un resumen, nos decía Alberto Van Claveren, pero no un resumen breve, es un resumen algo extendido, en el cual incluso pueden estar las opiniones minoritarias, que fuese un fallo no unánime, de los jueces integrantes que puedan tener una opinión distinta de la que generalmente
finalmente quede plasmada en la resolución. Eso en el equipo chileno, que como te decía yo está alojado en un hotel muy cerca de este punto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que está a nuestras espaldas. A solo metros de allí está el equipo peruano, que terminó de conformarse recién hoy día. Fuimos testigos de la llegada de José Antonio García Belaúnde, uno de los coagentes del Perú, quien escuetamente señaló que en su país había un buen ánimo y tranquilidad sobre lo que podrían esperar mañana. Mañana nosotros también estaremos temprano aquí entregando en directo toda la información y el análisis, para lo cual también tenemos una invitada muy especial, lo decías tú, Matías, en el estudio. Estamos con Paz Zárate, ella es una abogada chilena experta en temas internacionales, pero muy específicamente en litigios entestrados en esta corte. Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar para Tolerancia Cero. Bueno, y vamos a estar mañana también desde temprano tratando de explicar un poco lo que estemos viendo y escuchando en vivo. Así es, mañana vamos a estar tratando de traducir lo que la Corte ha decidido para que la gente tenga la mejor información. Paz, en estos días hemos escuchado a muchos expertos en temas internacionales, pero quisimos estar contigo porque naturalmente hay un plus en lo que ha sido tu trayectoria, que es ser parte de los equipos que han litigado en este mismo tribunal. ¿Qué podemos esperar mañana desde el punto de vista de la ceremonia, desde el punto de vista de la lectura del fallo? Bueno, mañana va a ser una ceremonia distinta a la que vimos cuando fueron las audiencias, porque las audiencias se realizaron en la Academia de Derecho Internacional, que es el edificio que queda al lado. Ahora se ha terminado la refacción del Gran Hall de la Justicia, que es una sala maravillosa que le da una solemnidad especial mañana a la decisión de la Corte y que está consagrada a la paz. Así que es realmente hermoso lo que vamos a ver mañana y también es un instante emotivo. Yo he estado muchas veces en momentos como este, cuando hay una decisión final y siempre es emotivo para ambos países. Bueno, Paz, tú tienes un conocimiento especial de esta causa porque fuiste parte de los equipos que buscaron, juntaron, acopiaron información en la preparación de este caso desde el punto de vista chileno. Naturalmente las posibilidades son muchas, pero desde el punto de vista más pedagógico que podamos entregar la información a la gente en Santiago a esta hora de la noche en nuestro país, ¿qué se puede esperar de mañana? Bueno, mañana va a haber un resumen de los considerandos del fallo, como tú mencionabas. Eso tomará más o menos una hora, un poco más de una hora. No es toda la decisión que se lee porque es larguísima y muy detallada en cuanto al derecho. Después hay una parte final en la cual se lee la decisión de la Corte, petición por petición es votada y se leen los votos que cada petición que Perú realizó, si es aprobada o rechazada. Y también se menciona si es que los jueces deciden hacer una opinión separada, es decir, concurren a la mayoría pero quieren explicar su voto, o una opinión disidente, donde explican por qué no han podido concurrir a la mayoría. Y todas esas opiniones nos ayudan a elucidar el razonamiento de la Corte y posteriormente son útiles también para su interpretación general y para las partes poder negociar cómo ejecutar. Pasa, hay hartas preguntas en Santiago, te escuchamos. Paz Zárate, buenas noches, ¿cómo estás tú? Buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Bueno, tú dices que has estado muchas veces, te ha tocado litigar, Paz es chilena, en este caso trabajó largo en el caso chileno, pero ha trabajado en muchos otros casos allí, experta en Derecho Internacional, y me gustaría que a partir de esa experiencia acumulada nos dijeras cuántas veces has visto tú que los fallos, voy a decirlo algo que un experto quizás se va a enojar, pero ¿cuántas son apegadas a derechos 100% y cuánto tienen de políticas estas decisiones? Porque conversando on the record o off the record con los especialistas chilenos, te dicen que tienen mucha confianza en lo que el derecho le asiste a Chile, lo que está defendiéndose, es el statu quo de la situación actual entre los dos países, pero hay algunos que te expresan algún margen de temor a que haya una maniobra, no una maniobra, porque haya una consideración también política, porque lo que acabas de decir tú, lo que se busca también es la paz. Y a lo mejor aquí hay 14 seres humanos que van a votar. Y si supusieran que va a haber algo que atente contra la paz, por ejemplo, en nuestros dos países, que no creo que sea el caso, pudieran tener algunos matices para ir acomodando un poco el fallo. ¿Cuál es tu experiencia, si es que siempre apegada rigurosamente al derecho, pase lo que pase, o hay algo también más humano y más político en estos fallos? A ver, es que, Matías, hay que distinguir. La Corte falla de acuerdo a derecho. Pero hay que precisar que el derecho internacional no funciona como el derecho nacional. Nosotros tenemos fuentes del derecho que pueden ser más vagas, por ejemplo, la costumbre, que es una norma que no está escrita. Por lo tanto, hay una gran labor interpretativa
Dentro de esa labor interpretativa hay creación, hay una consideración de muchos elementos y también deben los jueces considerar muchas circunstancias que las partes han hecho como han integrado el proceso, han considerado su historia, han considerado las circunstancias geográficas y sociales de las áreas en cuestión. Por lo tanto, yo no podría decir que esta es una corte donde se decide en un derecho sin ninguna consideración de la realidad. Si así fuera, nadie querría venir a esta corte, sería una corte en completa asepsia de la realidad. Esta es una corte que considera el contexto, pero ciertamente tiene que fallar en derecho, y el derecho, como yo te explicaba, es un derecho, quizás podemos decir que es más elástico que el derecho nacional, que tienen unas fuentes más certeras, pero sí son fallos, son siempre jurídicos, los razonamientos son siempre jurídicos. Yo he leído muchos fallos, cualquiera los puede leer, están en internet, y esos fallos los considerando son jurídicos y no políticos. Perfecto. Fernando Villegas quiere preguntarte, Paz. Buenas noches, Paz. Dos cosas. Buenas noches, Fernando. Una es sobre la base de lo que acabas de decir. Yo creo que lo que tú estás diciendo es que hay espacio, efectivamente, aunque no usaste esa palabra, para las consideraciones políticas, aunque el resultado se exprese con un raciocinio jurídico, que es otra cosa. Hay un estilo para decir las cosas que es obviamente racional, jurídico, pero tú has hablado de otros elementos a considerar, la realidad a considerar, la mayor flexibilidad, todo eso me huele, me suena, para reducirlo a una palabra, a política. Paz. ¿Y tú quieres que comente sobre eso? Absolutamente. Bueno, la Corte Jurídica, lo que te quiero explicar es que los jueces están conscientes del contexto en el cual las disputas están insertas. Los jueces tienen una gran formación jurídica, pero junto con eso hay varios de ellos que han sido ministros de Relaciones Exteriores o altos funcionarios en sus gobiernos. Y eso les ha dado a ellos la posibilidad de entender estos contextos y sobre todo ser conscientes de la misión de la Corte, que es ayudar a la paz y a la solución de los problemas jurídicos, porque solucionar un problema jurídico, las relaciones entre los países tienen muchos aspectos y algunos conflictos, no todos, son susceptibles de solución jurídica. Esos conflictos jurídicos pueden tener una solución, y cuando se encuentra una solución jurídica a un problema jurídico, sucede, en la mayoría de los casos, que la relación entera entre los países mejora. Entonces, lo que te quiero decir es que los jueces son juristas, pero son juristas insertos en el mundo real. Bueno, Paz, yo creo que a buen entendedor está clara la cosa, y te quiero hacer una segunda pregunta, después sigue mi tocayo acá. Estamos directo desde La Haya con Paz Zárate y Iván Núñez, nuestro enviado especial aquí en Tolerancia Cero. Fernando. Entrando ahora a lo puramente jurídico, sobre la base de que Chile es signatario del Pacto o Tratado de Bogotá, no sé cuál de los dos nombres tiene, ¿significa esto que a partir de que nosotros sigamos en esa situación, cualquiera nos puede arrastrar a una corte? O sea, en este momento, por ejemplo, ya pensando a futuro, porque lo de Perú está ya, es cosa juzgada, solo que no la sabemos, ya está estampillado, fichado, envuelto en un sobre, mañana la vamos a ver. Pero viene Bolivia. Bolivia inventó un artefacto que llamó los derechos expectaticios, que es una de las invenciones más bizarras en el derecho, creo yo, internacional de todos los tiempos, desde Moisés en adelante, por lo menos. Entonces, pero el hecho de que como somos signatarios, es probable que nos lleven, si es que no nos llevaron ya a la Corte de La Haya, y mañana puede venir otro a hacer la demanda que se le ocurra, y una vez más, como estamos en un pacto como este, vamos a tener que ir a la Corte. Y como las Cortes hacen lo que tú dices, toman en cuenta los contextos, no se les olvida el tema de la paz, va a resultar que Chile, voy a poner una situación hipotética, le pueden ir cortando pedazos como un salame a rodaja, porque en todas las oportunidades para evitar un conflicto, como decía Matías, para promover la paz, se le va a dar siempre una pequeña fracción al demandante. Eso es una sensación que tienen muchos chilenos, y me gustaría saber hasta qué punto el Pacto de Bogotá nos amarra a esa situación, nos pone en ese carril. Bueno, yo creo que no hay una sola opinión respecto a lo del Pacto de Bogotá, permanecer en el Pacto de Bogotá. Yo creo que es una discusión que podemos tener después que tengamos el fallo. Si tú me preguntas mi opinión personal, yo creo que pertenecer a un mecanismo regional de solución de controversias es algo positivo.
¿Por qué creo eso? Yo creo que nunca es agradable ser el demandado. Siempre es caro, tienes que defenderte aunque seas inocente, tienes que invertir recursos y es un proceso largo, pero creo que aún siendo el demandado hay una ganancia, que es la certeza jurídica. Creo que tener un mecanismo al cual los estados pueden acudir es positivo y así fue evaluado por lo demás por varias décadas cuando Chile decidió suscribir el pacto, ratificarlo, depositar la ratificación. Todos esos gobiernos, a través de distintas, desde la década de los 40 para adelante, operaron reflexionando acerca de los beneficios que tiene no solamente poder demandar, sino también la circunstancia de ser demandado. Ser demandado es el precio que hay que pagar por tener un mecanismo que es asequible a todos. Y por lo demás, incluso si nos saliéramos del Pacto de Bogotá, eso no nos deja libre de esta Corte, porque Chile es suscriptor de muchos otros tratados que contienen una cláusula que le da jurisdicción a la Corte. Por ejemplo, en el caso de Colombia, cuando Colombia se retiró del Pacto de Bogotá, se realizó un conteo de los otros tratados que contenían cláusula que le otorgaba jurisdicción a la Corte y se evaluó que eran alrededor de 100. Yo no creo que en el caso de Chile sean menos. Por lo tanto, si alguien piensa que salirnos del Pacto de Bogotá significa no regresar a esta Corte en ocasión alguna, eso no es así. Así que para mí integrar mecanismos de solución de controversia es el precio de ser un miembro activo de la comunidad internacional, Fernando Paulsen, ya sea como demandante o como demandado. Paz, te habla Fernando Paulsen, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Hola, mira, tú mencionaste, o sea, en la nota nosotros mencionamos al principio que los jueces tenían que responder a 3 peticiones de Perú. Quizás hay mucha gente que no sabe que en realidad Perú tiene 3 peticiones en este fallo. No tiene una sola petición y me gustaría que si las puedes explicar y qué es lo que están pidiendo de tal forma que todos sepamos exactamente de qué se va a definir. Muy bien. Bueno, Perú ha construido un caso de manera inteligente. Yo creo como resultado de haberlo meditado largos años a través de distintos gobiernos y buscando mucha asesoría distinta. El caso principal consiste en decir que los acuerdos que han sido firmados por Chile, Perú y Ecuador, esos acuerdos de la década del 50, que son 2, son solamente acuerdos que se hicieron de manera transitoria y son solamente acuerdos que conciernen materias pesqueras, que por lo tanto no tienen efecto de delimitación y por lo tanto la Corte tiene que hacer una delimitación, en este caso para la zona entre Perú y Chile. Ese es el primer pronunciamiento que hace Perú. El segundo, si no recibe eso por parte de la Corte, si es rechazada la petición de hacer una delimitación porque la que hay no existe, en el caso que le vaya mal y el paralelo sea confirmado como el límite entre Chile y Perú, entonces, como compensación, de alguna manera de compensar el ángulo que no favorece a Perú, Perú pide un triángulo en alta mar, que son aguas internacionales, no son aguas chilenas. Por lo tanto, si la Corte le diera eso a Perú, Chile no experimenta pérdida. Y la tercera petición es un ajuste del punto en donde comienza el límite marítimo. Y eso consiste en desplazar el actual punto de inicio, que fue un punto acordado conjuntamente por Perú y Chile, el hito número 1, a un punto que Perú sugiere es otro punto llamado punto Concordia o punto 266. Si la Corte diera eso, otorgara eso a Perú, eso significa desplazar 300 metros el punto donde comienza el límite. Esas son las 3 peticiones. Ahora, perdón, Paz, en el caso de que fuera lo último, si no se le concede lo primero, no se le concede lo segundo, se le concede lo último, eso inevitablemente haría que se formara ahí un triangulito terrestre pequeño que eventualmente tiene que resolverse también, ¿o no? En tierra. En tierra. Sí,
Sí, habría una situación extraña si se produce ese desplazamiento, pero también Chile tiene un buen argumento al respecto que la frontera terrestre fue fijada por un tratado en la década del 20. Por lo tanto, anterior al Pacto de Bogotá, y en ese aspecto Chile alega la incompetencia de la Corte para poder pronunciarse sobre este punto, lo cual es un argumento bastante fuerte respecto a la incompetencia de la Corte. Por último, ¿qué es lo que tú crees que va a ser el fallo? Tu tincada. La pregunta del millón. Fernando, yo no tengo ninguna idea preconcebida respecto al fallo, ninguna. Pero lo que yo sí puedo hablar ha sido de mi experiencia, conociendo la evidencia en detalle de este caso, conociendo a los litigantes, de muy cerca a los litigantes tanto de Perú como Chile, y habiendo seguido de cerca el desarrollo de este caso por muchos años, yo estoy satisfecha del nivel de la defensa chilena, de la evidencia en la cual se apoya, y me gustaría que el país estuviera tranquilo. Esa es la razón por la cual especialistas como yo estamos hablando en los medios, para que se sepa que la defensa fue hecha técnicamente muy bien, con los mejores abogados, con los número 1 de los rankings, y yo creo que cuando uno tiene un problema y tiene a los número 1 encargados de su caso, eso le da una tranquilidad para enfrentar lo que mañana vamos a saber. Así que es una incertidumbre, pero sí tenemos que estar tranquilos. Paz, Iván, muchísimas gracias a los dos. Vayan a abrigarse un poco, y porque mañana además tienen jornada larga. Bueno, vamos a estar con Paz mañana desde temprano, porque no solo aquí lo importante es poder escuchar en vivo, por supuesto, lo que va a ser la lectura del fallo, sino que también ir precisamente haciendo lo que Paz hace en su calidad de experta, que es ir explicando minuto a minuto qué significa exactamente para hallar esa tranquilidad que todos necesitan en el país para resolver de buena manera este conflicto que ya se extiende por más de 6 años. Paz. Eso es desde La Haya, la voz experta de Paz Zárate. Ustedes se quedan allá en el estudio, por supuesto, con Tolerancia Cero. Y mañana en la noche todo el análisis con ustedes también. En un Tolerancia Cero especial. Paz Zárate, muchísimas gracias, Iván Núñez. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Chao, chao. Gracias, chao. Chao. Bueno, seguimos aquí tratando yo creo que me gustaría que nos hiciéramos cargo de la propia pregunta que le hacemos y que invitamos nosotros a nuestros telespectadores a responder. Si es que psicológicamente o emocionalmente la población, el país en general, está preparado para algún revés, de cualquier tipo, de 1 a 10, o sea, un 0%, un 0,1 a 100%, que no va a ser el caso, esperamos. Pero ¿estamos preparados, ustedes creen? ¿Cómo olfatean? Yo quisiera plantear ese tema de acuerdo a lo que planteó Fernando sobre la evaluación del fallo para decidir si se sigue o no se sigue en el Pacto de Bogotá, que es una arista distinta. A mí me parece extraordinariamente riesgosa ese punto de vista por varias razones. Una, porque nosotros somos signatarios de un montón de pactos y de un montón de cosas. O sea, si es que eventualmente la Corte Penal Internacional, de la cual somos signatarios, generara una situación el día de mañana respecto de un jefe de Estado chileno, y no nos gusta, habría que retirarse de la Corte Penal Internacional. Si es que acaso las contiendas internacionales comerciales de competencia que hay, el CIADE, por ejemplo, donde nosotros somos signatarios. Si es que una cosa que se va a ese tribunal no nos satisface o consideramos que está contra lo que nosotros consideramos es el derecho comercial, habría que retirarse de eso. Tenemos acuerdos bilaterales con N cantidad de países del mundo, todos los cuales fijan un tribunal con el cual nosotros tenemos que resolver disputas. Y por lo tanto, me parece una cosa que yo he escuchado, no de Fernando solamente, he escuchado a varias personas. No, es que de mí no las he escuchado, porque yo aquí no he dicho, no he pedido, no he demandado, ni estoy en la posición de decir que hay que terminar con el Pacto de Si le pregunté a Paz si ese pacto nos arrastraba o no a otras cosas sin evaluar si es bueno seguir o no. Eso lo quiero dejar claro. Oye, pero ella aclaró. Pero en este momento no es ok, solamente porque resulta que estamos precisamente, las cosas que uno diga o no diga pueden ser importantes mañana. Por otro lado, quiero decirte, Fernando, y es una cosa obvia, que desde el punto de vista de la naturaleza lógica, los pactos, todos los que tú mencionaste y otros, en donde Chile ha entrado conociendo y siendo parte redactora, digamos, de los incisos, los artículos de una asociación en la que tú entras, son, desde el punto de vista de la lógica, distintos a esta situación que estamos viviendo,
no tienen nada que ver unos con otros. Pero además no tiene- tienen nada que ver. El hecho que sean... Por eso que yo cité solamente, por eso que yo cité solamente tribunales. Sí, pero momento, Fernando, pero es que en la práctica lo que nos acaba de decir Pazárate es tirar más por la borda, porque si nos salimos del Pacto de Bogotá para evitar un eventual problema con Bolivia, no solo perdemos prestigios, parecemos los picados, pensamos que no tenemos con qué defendernos, sino que además no tiene ningún efecto práctico porque, dice el caso de Colombia, hay más de 100 acuerdos de otro tipo que los llevarían a la misma corte. Pero- no solo Bogotá, entonces yo creo que Pero esa voz... yo creo, porque eso lo planteó en un momento dado Jorge Tarud, lo planteó Bea Moreira, mira tú, hay dos personas preclaras dando ideas, y lo que apunta a lo siguiente: nosotros no podemos tener todos los beneficios que queramos de las relaciones internacionales y ninguno de los perjuicios. O sea, nosotros queremos ser miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero si es que nos va mal en Tribunal este de Naciones fallo, Unidas. en el fallo, a la Corte Internacional de Naciones Unidas tenemos que decirle que no, ahí nos retiramos del Pacto de Bogotá que nos obliga a esa situación, pero sin embargo queremos seguir siendo miembros del Consejo de Seguridad. Me parece a mí que está un poquito demasiado tarde. Entonces, la además es no creer que tienes el derecho contigo. Si tú no validas aún, primero, si tú crees que un tribunal ¿por qué no va a me lo afectar... dices a mí No, como no, que yo- no te lo digo a ti, estoy conversando sencillamente, Fernando. Bueno. Solo digo que si uno está en un tribunal o en un pacto, no solo más es para respetar los tribunales, que es lo que se debe usar a mi juicio como país, sino que tú estás frente al Tribunal de la Haya porque sientes que el derecho está contigo. Duda. Entonces, ¿cuál es el temor? Sí, ¿El temor sería que el tribunal no es correcto, Espérate no un es, poco. no Es que es lícito? hay una No sé. diferencia entre aceptar la legitimidad de una corte a la que tú vas y ser arrastrado a una corte sin que tú hayas querido ir. Son cosas muy diferentes. Pero además quiero decirte otro punto que hay que tener un poquito cuidado. Yo creo que hay que tener un poquito cuidado. No es lo mismo, digamos, yo voy a una corte a discutir Ser contigo un demandado tema. que demandante. Y no que me lleven de la rastra a la corte porque hice otro trato en virtud del cual tengo que ir a la corte que tú me quieras llevar. Pero hay otro punto que hay que considerar. No me parece a mí que sea un argumento atendible esto de que porque estamos en muchos pactos, entonces tenemos que aceptar el paquete completo. Yo creo que las naciones, y lo demuestra la historia entera de este siglo, o del siglo XX, como las personas eligen lo que les conviene y lo que no les conviene, entran y salen de distintas situaciones, no funcionan con el blanco y negro. Si voy aquí, voy con todo el paquete completo. Si me salgo todo el paquete. Pero No, si, po, ¿quién está hablando del nunca. paquete completo? Lo que yo No. estoy diciendo, O sea, y fui uno por uno, más aún, para que no fuera, para que no eso pareciera paquete no fuiste completo, uno por uno porque para son que muchos para que tratados. no pareciera paquete completo, fui uno por uno. Corte Internacional, el SEADE, la situación de la Corte Penal Internacional. Cada uno de esos, uno ha firmado. Ahora, si es que cada uno lo va a poner en juicio porque eventualmente es llevado y porque pierde, entonces yo creo que ahí lo que debemos plantear es cuando nos someten a un juicio, esa cosa por lo menos, si es que se hizo, nosotros no la conocimos, la deliberación de si aceptar o no aceptar la competencia de la Corte Internacional de la Haya para tratarnos, de hacer el alegato de si que era o no era idóneo el tribunal para ver el caso de Chile-Perú, eso se debe haber hecho públicamente, transparentemente, si se quisiera, cuando correspondía, que fue cuando nos presentaron la demanda el año 2008, y no se hizo. Ahora, no hemos respondido brevemente que sea cada uno la pregunta de cómo ve, cómo siente, cómo olfatea la temperatura del país para enfrentar mañana un fallo eventualmente en una parte adverso, en una parte aunque sea, que alguna de las peticiones, con perder 1 centímetro, estamos emocionalmente preparados por un revés, ¿ustedes creen o no? Mira, yo creo que la mayoría del país, como en todas las cosas, es sensata y, por supuesto, si tenemos un revés, sobre todo si es un revés duro, a nadie le va a gustar. De ahí a salir con teas en las manos a incendiar algo, hay una distancia enorme. Lamentablemente, en estas cosas, como en todo, bastan unos pocos desaforados, basta una persona para incendiar un bosque completo. Sí, bastó un turista para quemar gran parte de las Torres del Paine. ¿Qué sacamos que había miles de turistas que habían pasado por ahí y habían sido cuidados? Bastó un pelota, esa es la palabra, para quemarlo. Entonces puede bastar 1, 10, 100 o 1000 termocéfalos para armar problemas. Espero que no ocurra, pero imaginar de que el país, si tenemos un revés, se va a quedar en el 100% del país, digamos, sentado mirando esto, es difícil de creer, es difícil. ¿Tú, Fernando, cómo lo ves? Yo tengo la impresión que no mucha gente sabe exactamente qué está en juego. Yo creo que, y que eso
nos perjudica desde el punto de vista psicológico, si tú quieres, porque creo que la gente piensa que hay mucho más en juego de lo que efectivamente hay en juego. Que eventualmente, te pongo un ejemplo, lo que dijo Zárate, si se les concediera el triángulo externo, que es mar ajeno. Mar internacional. Mar internacional, donde creo que está en el borde de la fosa, donde no hay pescado. Desde el punto de vista práctico, a Chile no le significaría prácticamente nada. Nada. Pero hay mucha gente que cree, creo yo, que básicamente están los límites puestos en cuestión, qué sé yo, de Tarapacá o Arica mismo. Entonces, o que esto es como la puerta de entrada. Como cuando se criticaba la ley de divorcio y decían, ojo, no pueden sacar ley de divorcio porque si quieren ley de divorcio, después viene eutanasia, después viene el aborto abierto y legítimo, después viene, qué sé yo, un montón de otras cosas y por lo tanto uno dice, mira, puede ser que sea una cosa chiquitita en el agua, perdido allá, pero es el principio de algo final. Y yo creo, para serte franco, que eventualmente esto puede ser bastante menos dañino, cualquiera sea la situación que haya, y va a depender mucho, tanto del presidente Piñera como de la presidenta Bachelet, que definan con Perú que esto termine los problemas, eso por lo sería, menos... eso sería, pero todos los expertos, porque por lo menos yo he conversado, dicen, eso sí que es difícil. Ok, pase lo que pase mañana, aunque perdamos un poco, firmemos aquí que esto es lo último, que aquí se acabó todo. Eso no va a pasar. Eso es muy difícil, que alguien te firme eso verbalmente. No es necesario firmarlo. En la historia, no, si es necesario. Mira tú que el 99 con Fujimori y con Frey de presidente se hizo un acuerdo y se sacaron las fotos y las manos en alto que en tierra estaba todo limitado. Y ahora se desconoce eso. A tanto punto no es necesario firmarlo, que nosotros estamos postulando que tenemos un tratado sobre la base de algo que firmó Perú, Ecuador con Estados y Unidos Chile, como garante. y Chile como garante, y tenemos el tratado, nosotros lo consideramos un tratado. El del 52. Claro, el 52 y después el refrendado siguiente, y sin embargo Perú dice no. Sí, porque dice que no es tratado, dice que es un acuerdo. Por lo tanto, la firma no es tan importante como mínimos dosis de seguridad de que esto no es el primer paso de una cadena de petición. Mañana tendremos un Tronancia Cero especial a la hora después de las noticias con más invitados. Ya vamos a conocer el fallo, vamos a verlo entendido y vamos a tener analistas aquí. Ahora vamos a hacer una pausa, a la vuelta estará con nosotros la senadora hasta el 11 de marzo, no sé qué día tiene que, si ese mismo día renuncia, y la futura ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón. De vuelta en Tolerancia Cero, les queremos recordar que tenemos pendiente, o los tenemos invitados a responder la pregunta que le hacemos cada domingo en www.toleranciacero.cl. Se me cayó la tapa. ¿Se le cayó el audífono? Mientras se ve la placa. Estamos está Chile preparado. Sí, pero se me cayó la tapa. Y ya está. Tapa. ¿Está Chile preparado emocionalmente para un revés en el fallo de La Haya? Bueno, ahí puede responder usted en nuestro sitio web. Y de inmediato presentamos a nuestra siguiente invitada, actual senadora, futura ministra, Jimena Rincón. Gracias, Jimena, por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a usted. ¿Cómo está preparada el país emocionalmente para un revés en el fallo de mañana, no? Bueno, uno podría decir que parece que se han mandado todas las señales para que se prepare. Yo creo que queremos que se gane, que se mantenga nuestra situación, que los argumentos que se han dado, que son sólidos, sean parte de una resolución en derecho fundada. Y esperamos y apostamos a que sea así. Bueno, vamos a ver la siguiente nota que tiene que ver con el gabinete, con el futuro político. Jimena Rincón, y volvemos a la mesa, ¿te parece? Pero no solo estamos nombrando ministros y ministras, estamos conformando por sobre todo un equipo de trabajo que es seleccionado en base a sus condiciones y características de su liderazgo. Hay 50 medidas para los 100 primeros días. Fue el
secreto mejor guardado durante enero, pero por fin se acabaron los rumores. El primer gabinete de la presidenta electa Michelle Bachelet ya tiene su primera foto. Sorpresa causó la denominación de Jimena Rincón en la Secretaría General de la Presidencia, nombre que no se había escuchado en los rumores de pasillo. La actual senadora reconoció que no fue una decisión fácil. Con mucho compromiso hoy día para sacar adelante iniciativas que son importantes para las regiones. Por lo tanto, créeme que no ha sido una decisión fácil, ha sido una decisión muy, muy difícil. Paritario no fue, así lo reconoció Bachelet al comenzar su discurso. Sin embargo, son 9 las mujeres que integrarán su gabinete, entre ellas alguien del PC, única representante comunista a cargo del CERNAM y que trae de regreso a este partido a la moneda. Todavía no converso con ellos, espero que sea de orgullo. Claro, hoy día uno hace una representación, pero obviamente los partidos políticos tienen que hacer también sus propias definiciones. Para nuestro gobierno el tema de la descentralización es sumamente importante y creo que la mirada que ha puesto la presidenta en el norte de Chile, en particular en mi persona, bueno, esto nos va a significar un cambio importante, pero lo vamos a asumir con responsabilidad, con compromiso y con plena convicción. Relevante es la denominación de Rodrigo Peñailillo en Interior, el hombre fuerte de Bachelet y que la acompaña de manera fiel desde el primer gobierno. Toda la confianza para su más cercano colaborador y ella quien tuvo siempre jefes de gabinete DC. Esta vez será alguien del PPD. Así, la suma es 6 PPD, 5 demócratas cristianos, 5 independientes, 3 socialistas, 2 radicales y 1 de Izquierda Ciudadana completan el gabinete. Desde el Ministerio de Hacienda, de llevar adelante esta reforma estructural, que es la reforma tributaria, para darle sustentabilidad tanto en el diseño como financiero a las políticas públicas y en especial, para mencionarlo, la reforma educacional que se ha comprometido en el programa de gobierno. El Ministerio de Obras Públicas tiene sus desafíos, tiene sus complejidades, pero tanto como los otros también. No le daría mayor importancia respecto a uno sobre otro. El día jueves y viernes vamos a tener una jornada de trabajo. Por lo tanto, ahí ella va a dar las prioridades y yo las podré anunciar. Por ahora no tengo... Mi opinión es propia, por lo tanto no la voy a dar mientras no converse con ella. Pero sin duda que desempeñarse como ministro de Estado es una gran responsabilidad, un compromiso con Chile. Yo estoy muy honrado que la presidenta Bachelet me haya convocado, así como convocó a otros 22 colaboradores. Jimena Rincón, ¿cómo fue de este misterio y todo? ¿Es verdad que te llamaron un par de horas antes y que no tuviste ningún indicio, ningún approach? Porque también se decía que la presidenta Bachelet habló con los partidos algunos días antes, pero después ya... Ayer estuve en el Maule Sur, en distintas comunas, y tuve un programa de radio en la radio El Nevado de Longaví, y me pasaron la entrevista del sábado pasado y se hacía esta pregunta: senadora, bueno, ¿y usted es verdad que se va de ministra? Y le dije, no, yo voy a ayudar a la presidenta desde el Senado, que es donde estoy. No había ni un indicio de ningún tipo. Hacíamos broma después de leer la columna de Sebastián Edwards. Andrés Saldívar me decía, ya, pues, y canciller. Pero la verdad es que bromeábamos con el tema, porque no era parte de lo que nosotros imaginábamos como diseño, y fue muy sorpresivo. Y si hubiera preguntado antes, en teoría, si te parece bien esto de sacar senadores o parlamentarios para el ministerio, con lo que ello significa, ¿cuál era tu idea antes? En general, ¿qué te parece esto? Mira, esto ocurrió ya este es el tercer, digamos, gobierno, durante los gobiernos en el anterior y en este. Y yo tengo declaraciones respecto a este tema en lo que fue la gestión del presidente Piñera, y dije, no las tengo acá literal, ¿no? Sí. Pero dije, la verdad es que no sacando senadores no va a arreglar el problema que tienen en el gobierno. Y lo decía respecto a la gestión, no de la figura. A mí lo que me preocupa es que no está resuelto adecuadamente cómo se reemplaza a ese senador, porque tú no estás dejando la actividad pública, no estás abandonando el ejercicio de el compromiso por servir al país en este caso, sino que te vas al Ejecutivo, donde se toman las decisiones. En mi caso, desde el inicio del gobierno, en un diseño, y a cumplir un rol que además es el rol de colegislador, desde la cartera que la presidenta me ha invitado a ocupar. Mi tema tiene que ver cómo reemplazamos, y ahí creo que lo que se hacía antes, mucho antes, de hacer elecciones complementarias cuando faltaba la mitad o más de la mitad del periodo, es lo que debiera hacerse. ¿Qué es el caso? Que es el caso. Lamentablemente no es así. ¿Y cómo va a ser? Una norma, acuérdate que antes era el compañero de lista el que reemplazaba.
Eso se modificó porque no se elegía al postulado o lo que el partido representaba. Y lo que mandata la ley, y esa fue una reforma que se hizo, es que reemplaza al partido. Y ahí, obviamente, habrá un debate respecto de quién es esa persona. Ya está el debate en la Ya está el debate. Ya tenemos varios postulantes. Y yo creo que hay que fijar criterios respecto de cómo debiera ser. ¿Y quién debiera ser? No voy a dar nombre. ¿Qué características debe tener? No es un tema que vaya a abordar hoy día acá. Creo que es parte del debate que la democracia cristiana y yo, que soy parte de la democracia cristiana, vamos a tener que hacer. Fernando. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy Jimena. bien, gracias. Lo que resulta más difícil de presentar, más allá de los nombres, es el mecanismo mismo. Yo creo que estará de acuerdo conmigo que es raro que luego que alguien es elegido por el pueblo, digamos, por cualquier motivo se tiene que ser reemplazado, como en el caso, y se decide entre cuatro paredes en un partido. El mecanismo no es muy estético. La verdad es que... Por eso digo que no me gusta el mecanismo. Exactamente, pero yo quería ir a otro punto. Yo me pregunto así, ¿por qué alguien podría preferir ser ministro, que es un cargo que en general tiene cierta inestabilidad laboral, especialmente los primeros gabinetes a veces duran bastante poco, depende de la voluntad del patrón, del presidente. En cambio, estar en el Senado un montón de años con la posibilidad de hacer un montón de cosas, legislar nada menos, que es una función fundamental en Chile, a pesar de todo lo que se habla aquí del presidencialismo, la verdad es que eso es una leyenda urbana. La verdad es que ahí es donde se hace la ley, en el Congreso. Entonces, la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿Te costó pensar esto, dijiste, tomar la decisión? Porque yo me imagino que ha pasado por tu cabeza más o menos lo que te estoy diciendo. Y supongo yo que uno finalmente decide asumir y aceptar esta responsabilidad porque tienes una idea clara y fuerte respecto a que puede hacer un aporte importante. Si no, uno no entra en ese juego y dice, no, me quedo senadora, no me se acabó la historia. Y considerando las dificultades que tiene la nueva mayoría y que se van a empezar a ser fuertes precisamente a medida que gobiernen, hay distintas visiones del mundo, de todo, de las reformas incluso que se han ofrecido, hay distintas visiones, y tu cargo es muy de negociación, precisamente esa es la razón de ser del cargo tuyo, en la negociación con los políticos, con los partidos. ¿Con qué concepto vas a llegar tú? ¿Con qué visión acerca de cómo negociar, de cómo acercarse a los partidos, de cómo juntar posiciones? Porque hay muchas formas de hacerlo. ¿Cuál es tu concepción? A ver, primero, no fue una decisión fácil, no hubo mucho tiempo para reflexionarla, y obviamente no es fácil. Pero no hubo nada de tiempo ahí sobre el teléfono, ¿no? Pero no fue una conversación de sí, no, fue una conversación larga, muy larga. Y por lo tanto, señalar que no fue fácil. Yo asumí el desafío de ser candidata, no porque lo haya buscado, yo de hecho había renunciado a la posibilidad de ser candidata en las elecciones parlamentarias pasadas por escrito y ante mi partido. Recuerden que yo había vivido el tema de la Municipalidad de Santiago, que había emprendido una campaña pedida por el partido y finalmente el partido decidió otra cosa. Y asumí el desafío de ser candidata en circunstancias de que nadie quería, de que se veía imposible, y en 4 meses logramos el escaño en el Senado. Por lo tanto, había un compromiso con el Maule, no solamente de ir siempre a las sesiones en el Parlamento y no fallar nunca, sino que además permanentemente, prácticamente todas las semanas, estar en terreno recorriendo las comunas del Maule Sur. Dicho aquello, y movida por la convicción de que tenemos un programa que de verdad representa un cambio de ciclo, de que hay reformas tremendamente concretas, hay 3 ejes claros y que la ciudadanía conoce, la forma de impulsarlas tiene que ver con la negociación, que es la palabra que has ocupado tú, y no la imposición. Cuando nosotros hemos convenido en el Parlamento, al menos yo no había sido parlamentaria nunca, me tocó ser parlamentaria de oposición, hemos sido capaces de conversar y negociar, no consensuar, negociar proyectos de ley atractivos con el gobierno, llámese postnatal, donde lo que presentó el gobierno es absolutamente distinto a lo que salió. Creo que efectivamente se cumple el rol parlamentario. Pero para eso el Parlamento no es buzón, el Parlamento es una instancia donde hay hombres y mujeres con visiones, con miradas, con concepciones que tienen que ser recogidas. Y si la oposición, a partir de marzo, es capaz de convencernos de algunos puntos, bueno, los recogeremos. Pero obviamente en la implementación de un programa que la ciudadanía ha sancionado.
El 17 de diciembre no solamente se elige a Michelle Bachelet, sino que se elige un programa de gobierno que ha sido producto de un trabajo con más de 600 hombres, mujeres, profesionales, técnicos de distinto nivel en todo el país. Senadora, hasta ahora, hay un montón de señales que probablemente se mandan cuando se escoge un gabinete. Yo no sé si es que las señales que abordan a usted como a otros miembros del gabinete son correctas o no son correctas, pero como hay tres ejes centrales del programa de Michelle Bachelet: educación gratuita y universal para todos, pública para todos, el tener una reforma tributaria que financia todo eso y cambiar la Constitución, usted, y yo me atrevería a decir que por lo menos de los que yo conté, así abuelo pájaro, por lo menos debe ser un tercio o un poco más de un tercio, han sido personas que no solamente creen que debe haber una nueva Constitución, pero que se han jugado por una herramienta respecto a la nueva Constitución. Usted, José Antonio Gómez, son personas que han postulado que debe hacerse una asamblea constituyente. ¿Qué tanto eso es un mensaje? ¿Qué tanto usted está dispuesta a decir, mire, a mí si la presidenta no quiere que se haga como yo quiero que se haga, o como yo creía y como yo convencí gente que debía hacerse, bueno, nos acomodamos a la presidenta y la hacemos de otra forma? A ver, la presidenta en esto fue súper clara y por eso es siempre bueno tener claro, presente esto. Chile eligió a Michelle Bachelet como presidenta de la República y eligió un programa. Y ese programa en este punto, porque todos conocemos, ¿no es cierto?, el programa, dijo que quería una reforma, una constitución que fuera democrática, participativa e institucional. Eso es lo que dijo. Y no dijo nada distinto. Ella no habló nunca de una asamblea constituyente. La Asamblea Constituyente efectivamente tiene esas características. Uno diría, ¿no es cierto?, encaja perfecto en esta descripción. Yo, y los invito a que lean mis intervenciones en esta materia, y lo he dicho muchas veces y no tengo problema en decirlo acá, no me enredo en el mecanismo. Creo que eso es lo segundo. Lo importante es el contenido. Y respecto del mecanismo, dije que no tenía por qué descartarse a priori la Asamblea Constituyente. A mí me parece atractiva. Pero lo importante es qué es lo que vamos a hacer en materia de norma fundamental. Y la presidenta, que es la que ganó la elección con el programa que todos conocen, ha sido clara y categórica en esto. Jimena, entonces, fue un poquito más allá de decir, a mí el mecanismo no me parece trivial. Usted postuló que fuera una asamblea constituyente. Yo no me estoy desdiciendo, Fernando, de mis palabras. O sea, y revisa, por favor, mis intervenciones, porque fui súper cuidadosa en esto. Yo dije que yo, en lo personal, no tenía ningún problema con la Asamblea Constituyente. Y no lo tengo porque he revisado los distintos procesos en el mundo, y bueno, siempre hay de todo, ¿no? Pero creo que el proceso colombiano fue ejemplar, ¿para qué decir el proceso español? La verdad es que como mecanismo resulta bien cuando se quiere usar como instrumento en la forma que corresponde. Pero insisto, y lo dije en una de las entrevistas que me hicieron, que salieron publicadas hoy día, no es el fondo del tema. El fondo del tema y lo que debe movernos es el contenido de la Constitución. Ahora, esa es Jimena Rincón, ¿ya? Hoy día yo entro a un gobierno liderado por Michelle Bachelet y ella ha puesto el eje en cómo tiene que ser esta nueva Constitución, y creo que tenemos que trabajar para ello. Y ahí hay algo que no podemos obviar nunca, es que tenemos que escuchar a la ciudadanía, y creo que es parte del nuevo ciclo en el que estamos. Yo no sé si Chile eligió un programa, yo creo que eligieron a Michelle Bachelet. Dudo que hayan habido muchos electores, y es razonable, y es legítimo, que hayan estudiado, se subieron a un árbol a estudiar el programa y dijeron, esto es lo que me gusta. Sin lugar a duda, pero ella transmitió los mensajes, Fernando. Sí, pero yo creo que era el transmisor más que lo transmitido, lo que importaba más acá, pero da lo mismo. ¿Tú crees que da lo mismo lo que hubiese dicho? No, en este caso da lo mismo en el sentido que ella fue elegida y ahora estamos en otra película. Yo creo difícil que se pueda hacer esta operación que se está haciendo un poco de diferenciar o operar, digamos, en todo este concepto de la reforma constitucional, del mecanismo. Yo creo que el mecanismo y contenido no son cosas totalmente independientes, que uno puede cambiar el mecanismo y el contenido que se quiere lograr es el mismo. Me imagino que hay muchas fuerzas, lo que llaman ahora los movimientos sociales, que sienten que precisamente es a través de tales o cuales mecanismos que es posible garantizarse que el asunto no llegue, que el contenido llegue a ser muy distinto a lo que ellos quieren, que el contenido sea finalmente el resultado
de negociaciones entre juristas, políticos y otros caballeros. Ellos entienden, yo creo que mucha gente de esos movimientos entienden que aquí tiene que haber una participación más popular, no sé de qué manera, obviamente no en el Estadio Nacional, pero de algún modo tiene que la gente de los más distintos niveles participar y al mismo tiempo con esa operación, y estoy tratando de interpretar el pensamiento de la izquierda y de esos sectores, con esa operación al mismo tiempo se produce, por así decirlo, una renovación de la, ¿cómo llamáramos?, de la nación, una renovación, un firmar de nuevo la Carta Fundamental, un bautizo, un te deum democrático, ya, llamémoslo así. Y si eso Michelle Bachelet no lo hace y empieza a concentrarse en el contenido como una entidad aparte y distinta al mecanismo, yo creo que van a tener problemas. Tú dices que el medio es el mensaje. Yo creo que el medio y el mensaje yo creo que lo que dice son tan muy Fernando integrados. es que ambas cosas son relevantes. Yo coincido en el punto. Pero vuelvo a lo que ha dicho Michelle Bachelet. Yo estoy de acuerdo con eso en todo caso. Yo creo que el medio es el mensaje en este caso. Claro, porque... No sé si el medio es el mensaje. Es que por una razón muy sencilla... Yo creo que el medio es un mensaje en sí mismo. Sí, sin duda, pero yo creo que pero en este el caso mensaje particular... respecto de qué es lo que vamos a tener como carta fundamental es un mensaje... Es cierto, no es menor, puede no ser el único fundamental. mensaje, y tú tienes razón, pero yo creo que hasta cierto punto es el medio indisoluble del contenido por una razón muy sencilla, porque tú lo acabas de decir. Este es un ciclo donde toma en cuenta la opinión ciudadana. Absolutamente. Por eso como antes no se habla, tomaba en cuenta. Y la opinión ciudadana, como no tiene canales institucionales propios, lo tiene que establecer sobre la base de algo que lo crea legítimo. Es que el problema que tenemos no es que no tengan medios institucionales propios, porque están. El problema es que los medios institucionales, que en este caso el Parlamento, porque es ahí donde la ciudadanía delega la representación, no son los que la ciudadanía quiere tener, porque tenemos un sistema binominal que no se expresa en las mayorías como corresponde. Entonces, y eso es parte de las reformas que tenemos que hacer en la discusión política, de los temas políticos que tenemos que... Fíjate que yo voy a seguir el raciocinio de Fernando. Si hubiera otra composición del Congreso, no creo que hubiera mucha diferencia, porque a mí me parece que precisamente el meollo del tema político que se ha desarrollado en los últimos años, que la gente no tiene confianza en que una vez que ellos transmiten su soberanía a los representantes, estos van a realmente seguirlos representando propiamente tal. Dejo para otra discusión porque sería muy largo, que es ser representado. En realidad en democracia es un tema bien complicado. Pero la gente tiene desconfianza. Dicen, una vez que los elegimos, los ponemos en los escaños, estos señores cierran la puerta y hacen lo que se les da la real gana. La transparencia. Y eso da lo mismo si es Chana con Juana los que están sentados en el Congreso. Es por eso, creo yo, que la gente ya no le basta con elegir sus representantes, a los cuales ponen un gran signo de interrogación. Si no fuera así, no estaríamos conversando esto. Entonces, por eso que salió toda esta idea de la Asamblea, o sea, ese es el origen y por eso, del asunto. Y por eso, recogiendo ese tema como tema, el tema de la participación y la representación, la Presidenta pone en los ejes que esto tiene que ser participativo. Porque si no, obviamente tiene el inconveniente que tú señalas, que por muy contenido adecuado que pudiera llegar a ser, la ciudadanía no lo va a reconocer como propio. Sí. No, yo voy a preguntarte finalmente si tú tienes alguna idea, la tuteo entre repente porque la conozco hace mucho tiempo a Jimena, por eso no le digo señora ministro, me saldría un poquito Todavía artificial. no soy ministro. Además todavía no es ministro. ¿Qué apunte tienes de cómo va a convertir en actos esa participación, Michelle Bachelet, que ya parece que ya no se llama asamblea, se llama participación? Aquí hay también una especie de mecánica semántica que te dice para dónde van las cosas, digamos. Uno empieza a entrar en cierta sospecha de que el asunto no va a ser tan asamblea, va a ser más participativo, que suena un poquito más soft. Yo no lo rebajaría o no lo simplificaría. Yo creo que el centro de atención va a estar justamente en la participación. O sea, cómo hacemos que esto no parezca, sino que sea algo que recoge lo que la ciudadanía, el país está demandando. Y en la participación tenemos un tema donde estamos al debe. Podríamos hablar de varios casos y ejemplos donde habiendo obligación de consultas, de participación, no se dan. Por lo tanto, creo que es un tema que tenemos que resolver y no es menor. Jimena, el cargo que te tocará desempeñar desde marzo es el cargo justamente de nexo, por eso dice la colegislación, del Ejecutivo con el Legislativo. No por nada la presidenta Bachelet elige a una parlamentaria, porque conoce los pasillos y eso facilita, conoce a los legisladores con los cuales tiene diputados, que... senadores, Es diputadas evidente, y senadoras. Total.
Pero si uno mira la composición del gabinete de la presidenta Bachelet, más allá de los nombres, en las características, uno ve que es un gabinete, puede ser redundante y obvio lo que voy a decir, pero hiperbacheletista más que hiperconcertacionista. Uno ve un gabinete donde ve, por ejemplo, a Rodrigo Peñailillo, que nunca lo he visto, yo no sé si ha dado entrevistas, pero no sé, no lo conocemos, intuyo que tiene unas capacidades enormes, lo digo de verdad, porque no, la presidenta Bachelet es la primera interesada en tener un muy buen ministro del Interior, por lo tanto debe ser súper capaz, pero es de la extrema confianza de ella. Alberto Arenas es una persona que fue el jefe programático, muy de la confianza de ella, más que un representante de los partidos. Así, suma y sigue. Te ha nombrado a ti en el equipo político y que no eres exactamente la representación de la mesa de tu partido, tú has sido oposición a la cabeza de la Democracia Cristiana. Y así, suma y sigue, a sus dos voceros de la campaña los barra hacia adentro. Es decir, ella hace o se puede leer que hace un bloque de ministros muy cercanos a ella, que la representa a ella para hacer más un gobierno muy bacheletista, porque, como dices tú, yo también coincido contigo, la población ha elegido más a Michelle Bachelet que a la nueva mayoría o que a la concertación, porque confía mucho en ella, en su criterio, en su experiencia y en sus capacidades. Dado esa característica de confección muy bacheletista, te va a tocar a ti ir al Parlamento, donde te enfrentarás con parlamentarios, sí, pero con bancadas también y con partidos políticos. Entonces, ¿hasta qué punto no es súper difícil o más difícil de lo natural, que es el cargo de ministro Secretaría General de la Presidencia, cuando le ha hecho una suerte de, no te voy a decir desaire, pero le ha dicho a los partidos, muchas gracias, los he consultado, siga participando. Ahora yo elijo a mi gente. Va a ser especialmente difícil. Mira, yo podría hacer un recuento, no tengo mi celular acá, ¿no?, de las llamadas, mensajes, correos que he recibido en 2 días, día y medio. Y la verdad es que es de respaldo, de felicitación, sí. Y eso, y nadie podría cuestionar que yo soy demócrata cristiana, lo dije hoy día hasta la médula. Sí, lo leí. Fernando me preguntaba qué era la médula. No sé si ha comido ahí el osobuco con médula, la espina misma. Sí, pero la médula del Partido Demócrata Cristiano no es tan contundente como esa que venden en las carnicerías. Esa es más difícil de verla. No, es súper contundente. No, de repente no se transmiten las señales adecuadas. Lo que quiero decir... Pero no transmite Michelle Bachelet querer tener a la Democracia Cristiana adentro. Tiene a Jimena Rincón adentro, que es opositora. Y tiene a Jorge Burgos, y tiene a Pablo Daniel, y tiene a Luis Felipe Céspedes. ¿Quién más se me olvidó de uno más? Felipe Céspedes no es de Fuerza Pública. Es demócrata cristiano, militante nuestro, absolutamente, sí. O sea, lo que digo, y nadie podría decir que ellos son Jorge Burgos, que sea opositor a Ignacio Walker. No, pero Jimena Rincón sí. Pero en cosas específicas y puntuales. Él es el presidente de la Democracia Cristiana y yo soy demócrata cristiana, por lo menos es lo que creo, ¿no? No sé si tú tienes información que yo no conozca. Yo la única información que y tengo en la pública es que las felicitaciones de Ignacio y el cariño de Ignacio que he recibido, la verdad es que es supongo completo. Que estará contento, y yo una cosa personal, pero otra cosa es que tú no representas hoy... No, yo represento a la democracia cristiana, y en eso no hay ninguna duda. ¿Vienes en representación de la democracia cristiana? O sea, me siento absolutamente demócrata cristiana, representando la democracia cristiana y lo que es la democracia cristiana, absolutamente. Que yo tenga miradas, puntos de vista distintos en temas con Ignacio es otro tema. Y de hecho llevamos 4 años trabajando juntos en el Parlamento y no hemos tenido no conozco ningún tipo de inconveniente, salvo discusiones y miradas distintas en temas específicos. Eduardo Frei el otro día votó una ley de una manera y el presidente del partido la votó de otra manera. Entonces, cuidado con eso. Aquí eso no está en cuestión. Alberto Arenas es socialista. No, sí Rodrigo Peñailillo es PPD. miembro del Partido por la Democracia. Entonces, ¿quién define qué tanto eres o no eres de un partido? No digo que no sea, digo lo que sí es que prima la cercanía personal es más, de ella. Hoy día me llamó el legítimo. Presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, feliz con el gabinete. Me llamó Juan Pablo Letelier, feliz con el gabinete. Por cierto, el presidente de mi partido. Entonces,
cuidado con las imágenes, porque de repente tratamos de instalar cosas que no son. Yo creo que tenemos cierto. un gabinete casi paritario, diverso, novedoso, preparado, con experiencia, con juventud. Pero cuidado con eso, cuidado con eso. Yo no he dicho eso. Ni que son preparados, ni que... Pero de que somos parto de la base que militantes son... y representamos nuestros partidos, por Dios, creo que no está en duda. Yo creo que hay un poquito de verdad en muchas de las cosas que hemos dicho hoy día, pero hay ciertas cosas que son imágenes y que se transmiten, y eso es algo importante porque como no hemos visto todavía la performance de los ministros, hay que juzgarlo solamente por el potencial, digamos, no hemos tenido por la ni reunión expectativa. de trabajo, ¿cierto? A diferencia del presidente Piñera, donde él sea responsable o no sea responsable, la gente tiende a culparlo a él. Michelle Bachelet, sea ella responsable o no sea responsable, la gente tiende a eximirla de responsabilidad. Si es que ella en las imágenes del terremoto demuestra, qué sé yo, que no tiene el sartén por el mango, la gente, en vez de decir, oye, no tiene el sartén por el mango, dice, no le están pasando toda la información. Siempre hay algo que le exime y eso revela de que sea la persona popular que es y que gane incluso en aquellos lugares donde teóricamente podría haber más gente enojada con ella por lo que se vio en términos de la situación del terremoto. Ella tiene una suerte de, llamémoslo así, arco protector que hace de que siempre se crea de que no es ella la responsable, sino que hay alguien que es el responsable anterior. Salvo, creo yo, por este primer gabinete. Porque yo creo que el mensaje que la presidenta Bachelet está mandando hoy día inequívocamente es: yo sé que tengo expectativas altas y sé que esas expectativas hay que cumplirlas en el corto plazo y no voy a dejar que nadie asuma una responsabilidad que no sea mía. Y escoge justamente a lo más cercano, a lo más inmediato, a lo más conocido, de tal forma de decir, mire, el capital político que yo he generado en esta segunda pasada, me lo juego entero al tiro. Al tiro. Y es un riesgo bastante grande porque en Chile no se juega a nadie el capital político si puede evitarlo. Y por lo tanto creo que desde ese punto de vista, cualquier cosa que pase con este gabinete, no hay ni un otro responsable que no sea Michelle Bachelet. Y eso no es ejercer liderazgo. Obvio, pero creo que el mensaje es ese. ¿Sabes lo que pasa? Que la otra posibilidad era que hiciera con todos los partidos lo que hizo con el Partido Radical, que terminara eligiendo al presidente del partido para estar en el gabinete. O sea, ella ha elegido hombres y mujeres de partidos independientes que representan las sensibilidades de este nuevo ciclo, de esta nueva mayoría, que es amplia, que es diversa, que está ordenada o que se alinea detrás de una propuesta transformadora, que es profunda. Pero no cabe la menor duda, Jimena, no cabe la menor duda que en la conformación del gabinete, creo yo, el mensaje inequívoco es para la gente en general. Sí. Yo he dicho que voy a hacer cambios de fondo y he hecho un gabinete de tal manera de que no venga un hombre bueno dentro del gabinete que me diga, no, presidenta, esto hagámoslo más gradual, esto hagámoslo más... Pero Fernando, esa cosa aparentemente está bien. Yo concuerdo contigo. Ella ha elegido hombres y mujeres de los partidos o independientes de movimientos que se han sumado a este nuevo pacto en el país, que tienen convicción, todos y cada uno de nosotros, respecto de un programa que todos los partidos de la nueva mayoría adhirieron, suscribieron, defendieron, difundieron en todo el país. Entonces, la verdad, no sé cuál es la posibilidad de hacer algo distinto. Tenía que invitar a gente que estuviera convencida de ese programa. Para terminar el punto, yo no lo planteé como algo malo, me parece muy bueno y refuerzo lo que dice Fernando, que se juega en capital político, que es enorme para hacer verdaderas reformas. No lo estoy describiendo como algo malo, yo lo puse en función de tu pega, que va a ser justamente con los, entre comillas, con los picados, no, estoy caricaturizando, a los presidentes de partido que no se les preguntó, ni le dijeron, mándeme por favor la terna de los cuales tengo que nombrar. Le dijeron, muchas gracias por el apoyo, pero la presidenta soy yo. Es decir, puede haber algunos que en el Parlamento, cuando tú llegues ahí a negociar... En beneficio de aquel punto, que solo podría ser en mi caso, porque todos los demás puedo asegurar que eran parte de los nombres que estuvieron en el análisis. Mi experiencia en estos 4 años de relación, de trabajo con mis colegas de la nueva mayoría y de la oposición, de verdad es espectacular. Y creo que tenemos que trabajar sobre aquello. Y creo que es algo que la presidenta ha considerado en su decisión, de verdad.
No va a ser difícil para ti. Esta composición de gabinete, Mira, ¿no crees que te dificulte un poco que hubiese sido el clásico cuoteo de los partidos? Que claramente fue todo lo contrario en este caso. No es lo que, ¿sabes lo que me pasa? Que no es lo que he recibido de los que no están, pero que están en el Parlamento. Lo que he recibido es demasiada aceptación. Salvo que sean muy mentirosos, ¿no? Y me pongo. Tú los conoces mejor que yo, así. La verdad es que lo que he recibido es algo distinto. Jimena, por lo menos, y me estimula a... Por lo menos yo tengo la impresión, y así lo interpreto yo, que puedo estar equivocado, pero yo tengo la intención de que el mensaje que manda la presidenta Bachelet con su gabinete es el siguiente. Si creían que yo iba a rebajar las expectativas una vez que llegara al gobierno, les quiero avisar que no voy a rebajar las expectativas. Tengo un gabinete hecho a mi imagen y semejanza, y por lo tanto las expectativas de lo que he dicho tienen que cumplirse. Si no, la responsable soy yo, pásenme a mí la cuenta. Exacto. Yo creo que para resumirlo, la presidenta escuchó a los partidos, a los presidentes de partidos, las propuestas que le hicieron, escuchó a la ciudadanía que votó por este programa con su impronta y su liderazgo, y conformó este gabinete para sacar adelante esa promesa. Yo creo que puede haber escuchado a muchas personas Michelle Bachelet, pero no mucho a los partidos, la verdad, las cosas que creo que lo escuché un poquito menos. Respecto, tú decías delante que todos estaban felices, me acuerdo que el momento mismo... Alguno que no nombraron estará triste. Espérate, el presidente del Partido Socialista, que es un hombre de gran simpatía, Osvaldo Andrade, por supuesto también manifestó una inmensa felicidad. Entonces el periodista que le está de otra radio le dice, bueno, pero ¿cómo? Y saca tu caso. ¿Cómo es esto? Ustedes criticaron tanto a Sebastián Piñera porque sacaba gente del Parlamento para ponerlo en el ministerio, y ustedes a los 5 minutos están haciendo lo mismo. Entonces dijo, bueno, sí, y ahí empezaron, ya no era tan feliz el hombre empezó a ponerse un poquito menos feliz y casi llegó al punto de la infelicidad, pero ahí corté la radio porque ya estaba se me estaban humedeciendo los ojos. Pero ahora quiero ir a otro punto. Pero eso tiene una explicación. Sí, posiblemente. Que me van a echar de menos ahí todo el tiempo. Seguro, debe ser eso. Respecto al gabinete, yo incluso, fíjate que no lo llamaría gabinete, esto es una corte. Michelle Bachelet amplió el radio, le aumentó el radio, su círculo íntimo, y ahora es más grande. Yo no soy parte del círculo íntimo de la presidenta. Cuidado. Lo que quiero ir es al punto siguiente, que por todas las razones que han dado aquí mis colegas, y que yo estoy con ellos, que ella se va a lanzar a fondo con su gente, con su corte, el núcleo de este llamado gabinete es su círculo íntimo. Los políticos están un poco más hacia afuera, en la periferia de este círculo. Se va a lanzar a fondo y se va a topar ahí con un problema que lo indicó a su vez Matías, la relación con los partidos, porque al final del día, como dicen en esta frase repetida, resulta que este país se gobierna en el Parlamento, no se gobierna en la moneda, como tanto repiten el presidencialismo. Eso es una mentira. Aquí, hasta para hacer el monumento al ciclista desconocido, hay que ir a sacar una ley al Parlamento. Y ahí se va a topar con gente bastante menos feliz, yo creo, a estas alturas, después de las frases de felicidad que son protocolares. Me iban a decir el primer día, no nos gusta el gabinete. Pero es bastante interesante, créeme, Fernando, y yo lo encuentro riesgoso. O sea, desde el punto de vista tradicional, uno de pronto diría, a ver, ¿dónde está en el gabinete ese hombre o mujer de espaldas grandes, gigantes, con alta trayectoria, que sea una especie como de... No califico, dices tú, claro, falta como para los lados. Que sea como una especie del Pepe Grillo, el tipo que ejerce el contrapeso a la figura presidencial. Y yo encuentro, es tremendamente riesgoso que alguien arriesgue capital político, que lo tiene y de sobra, y que cuando los tienen los políticos lo ocupan poco, en una cosa que se ve tan directamente asociado exclusivamente a ella. Por lo tanto, no es una cosa que yo lo encuentre negativo, encuentro que es un riesgo y que es una cosa distinta probablemente a lo que había hecho antes la concertación. Yo creo que este es un gabinete de transformación, de cambio, y que obviamente es distinto probablemente a lo que había acostumbrado hacia atrás. Que es un gabinete político joven, tremendamente joven, que tiene, y ustedes lo han dicho, y yo creo que se lee en los medios, convicción en el programa, y la presidenta entiende que aquí hay un cambio de ciclo. Ya no estamos yo lo dije, fíjate, hace un tiempo atrás, no estamos en la lógica de los ejes, ya, en la Guerra Fría, sino que estamos en la lógica de las redes, de incorporar, de sumar, de escuchar, y se requiere un cambio de estilo, y yo creo que es eso lo que ha hecho la presidenta.
y seguir haciendo lo mismo en la política antigua, tradicional, es algo que creo que el país tiene un poquitito agotado. Hay una cosa bien curiosa que ustedes seguro que notaron, y es que Michelle Bachelet, igual que Sebastián Piñera, parte con un gabinete, por así decirlo, no muy político. No políticamente tradicional, lo cual... Yo digo que no tradicional, no sé si no político. No importa el nombre que le demos, lo que tengo que decir es que eso también va dando señales de lo obsoleto o desprestigiado o fuera de sintonía que están las estructuras políticas tradicionales, que por totalmente distintas razones, Piñera y Michelle Bachelet son por los opuestos en muchas cosas, aunque coinciden en varias más lo que la gente cree, buscan gabinetes, por lo menos en el primer momento tienen esa intención, esa voluntad, que después empieza a fallar. En el caso de Piñera, en un momento dado, se la critican mucho, partir con gente que esté fuera de ese mundo que ya parece pegajoso, anticuado, obsoleto, demoroso, que ya no está en sintonía con los tiempos, y parten con gabinetes como el de ustedes, como fue el de Piñera. Mira, movimientos tan distintos, parten ambos con gabinetes que nadie entendía. Yo no compararía el gabinete de Sebastián Piñera con este. Lo he dicho en otras oportunidades, donde había mucho eslogan. Sí, bueno, pero mira, sacando de lado los eslóganos, sacando de lado, por supuesto que era gente distinta, era un presidente distinto, pero en los dos presidentes se nota esta aspiración de montar su acción y ojalá por mucho tiempo, eso vamos a ver cuánto dura en este caso, Fernando, con gente que no es de los partidos tradicionales. Eso es todo lo que quiero señalar. Pero aquí hay experiencia política, por cierto que también hay juventud, hay expertise técnica y política, y yo no diría que es comparable. Ahora, son apuestas, cada presidente las hace. Y fíjate que yo siempre he dudado un poquitito de esta lógica de los 100 días, las tantas medidas para los 100 días que los gobiernos en general casi tienen costumbre de decir. En este caso, por lo que te decía antes, yo creo que está hablando en serio, que es verdad. Absolutamente. Que si es que a los 100 días, no con el gabinete que tiene, con la mayoría que tiene, si a los 100 días la presidenta Bachelet no es capaz de sacar la gran mayoría de las reformas, incluyendo las profundas, las que son los pilares básicos, entonces este gabinete probablemente dejó de funcionar. Yo les pido que lean los compromisos de las 50 medidas, porque no es que en esos 100 días vayamos a aprobar la reforma de la educación, sino que se va a matar. Me estoy hablando que estén instaladas y que porque es bueno que la gente sepa esto. No bajar, sino que haya claridad. Yo creo que la gente lo que quiere es que uno sea súper claro. Y creo que el país tiene que pasarle la cuenta por los 100 días. Yo creo que eso tiene que ser una buena evaluación. A ver, a los 100 días veamos. Yo creo que lo que hay, y coincido contigo, Fernando, lo que hay aquí es una convicción respecto de que los cambios se van a hacer. Digamos, vamos a mandar la reforma de la educación, vamos a mandar la reforma tributaria en estos 100 días, y que obviamente vamos a sacarlo dentro de los tiempos razonables, pero en los 100 días se va a cumplir el compromiso del despacho a la discusión legislativa. Y ahí vamos a empezar una etapa que no es menor, el trabajo parlamentario, con hombres y mujeres que están en la Cámara de Diputados y en el Senado. Qué distinto el trabajo que te va a tocar a ti respecto de todos tus antecesores, porque te toca ser la ministra secretaria general de la presidencia, te tocará ser con mayoría en ambas cámaras, es decir, con posibilidad, lo dijiste en el diario, que no es el tono, que me parece muy estupendo lo que dijiste, de pasar la máquina. ¿Saben qué? Les vengo a presentar esto, ojalá les guste, porque si no vamos a aprobarlo igual. No lo dije. No por eso. A lo que no leyeron lo que dijiste exactamente es, no sería bueno pasar la máquina. En algunos casos tendrían ustedes los votos para pasar la máquina. Por eso que es interesante ver cómo se enfrentan, con qué intención se enfrentan con el Parlamento para parlamentar, si técnicamente en algunos casos no tendrían ni siquiera para qué parlamentar. Vamos votando rapidito, cabros, que ya tenemos los votos. Mira, yo soy senadora hasta el 11 de marzo y si hay algo que creo que uno no debiera nunca hacer es pensar que los hombres y mujeres que están en el Parlamento son buzones. Porque la verdad es que no tendría sentido. Entonces, que haga el Ejecutivo sus leyes, que las apruebe el Ejecutivo y punto. Creo que sería como un... Creo que eso nunca más lo podemos hacer en nuestro país. Quizás. Pero ¿cuál es la parada para no esta tentación de, si ven votos en contra, apurar el tranco nomás porque tenemos los votos? Porque hay una cosa cualitativa, más que cuantitativa. Porque hay un valor del Parlamento. Bueno, si hay algo que está en juego hoy día es la falta de credibilidad en las instituciones, y el Parlamento no está bien posicionado públicamente justamente por esto. Entonces,
cómo buscar los espacios para que lo que la oposición tenga que decir, lo pueda decir, y si tiene suficientes argumentos para que mejoremos nuestras iniciativas, por Dios, bienvenidas son. Quizás te va a tocar más parlamentar con la gente de la nueva mayoría que con la oposición, porque partiendo por tu propio partido, no tan contestes todas las partes de la nueva mayoría con las mismas cosas, o sea, en el nivel más genérico, nada más, así en el nivel de los eslogans, están todos de acuerdo en un montón de cosas, pero cuando llega el momento de los que hubo, las ejecuciones, de conceptualizar, de operacionalizar, ahí empiezan a salir diferencias que ya se han hecho notorias durante la campaña. Entonces, el tema de la oposición propiamente tal, como dice Matías, ustedes pueden ser corteses y decirle ojalá que les guste, pero por último aquí está la máquina. Vamos votando. Y como queremos hacer el programa, les vamos a pasar la máquina. Pero eso sería el escenario más sencillo. Muy cortoplacista. Muy sencillo. Yo creo de que las dificultades más bien tú las vas a tener, o por lo menos vas a tener tantas dificultades en tu propia coalición que en la oposición propiamente tal. No va a ser sencillo cuando llegue el momento de redactar proyectos concretos. Si fuera por comodidad y por sencillez me hubiese quedado de senadora. No, bueno, por supuesto. Bueno, mucha suerte en todo caso. Muchas gracias y confianza. Vamos a poner nuestro esfuerzo y nuestra convicción en este desafío. Una cosita breve, se sabe que en este país le va a mejorar los candidatos que vienen de los ministerios que del Senado. Y este es un gobierno, y corto, son 4 años. ¿Se te ha pasado por la cabeza la candidatura personal a presidenta? La presidenta me invitó a un desafío conociendo mi trayectoria. Me invitó a una desconocida. No, disculpa, no entendí la respuesta. Hoy día no me tomé la pastilla. Está lento. No me tomé la pastilla hoy día. ¿Se presentó candidata presidencial en la primaria ahora, a su partido? Ahora, no, me refiero para el 2017. La presidenta conoce, Matías, mi trayectoria. Sabe perfectamente quién soy. No, yo también, pero ¿está en tus planes el 2017? No es un tema de hoy día. Estamos en el gobierno de la presidenta Bachelet y tenemos que sacar adelante el programa que la gente respaldó. Ingeniero Rincón, muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Pausa y volvemos aquí en Tolerancia Cero. Pero en esa onda, Oye. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. A ver, quiero recordarles primero que mañana tenemos un programa especial después del fallo de la Haya. ¿Programa especial de Tolerancia Cero? ¿Sí? Sí, mañana. Aquí estamos, este es Tolerancia Cero. Aquí estamos situados. Y mañana tenemos un programa especial, un Tolerancia Cero con el cual terminamos la temporada, por lo demás. Quiero darle el resultado de la pregunta que hicimos, esta consulta que hacemos en nuestra página web. ¿Está Chile preparado emocionalmente para un revés en la Haya mañana? ¿Qué cree usted? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que la mayoría de la gente dice que sí estamos preparados. ¿Tú, Fernando? Yo también creo. No, señor. La mayoría cree que no estamos. Un 67,2% cree que no estamos preparados emocionalmente como país para un revés y el 32,8% restante cree que sí. ¿Ustedes en lo personal creen que está preparado Chile para un revés? ¿Ustedes qué hubieran votado? Yo creo que sí. Mayoritariamente yo también creo que sí. Va a haber cabezas calientes. ¿Qué significa la alternativa, digamos? No, tipos que se quieran juntar en la Plaza Italia o que quieran... Bueno, pero eso puede haber. Acuérdate de los que fueron al Cóndor Rojo a la Embajada de Brasil. Pero si lo dijimos, pero eso puede haber. Lo dijimos, de que la mayoría de la gente va a ser razonable, pero nunca faltan los piteados. Siempre hay gente que se envuelve en la bandera y quiere y siempre y cuando se haya un revés, por supuesto, porque yo espero que no lo haya. Pero si también espero que no lo haya. Si lo hay, vamos a asumirlo como una cuestión que molesta, que cuesta tragarla, pero la vamos a asumir. Y van a haber unos pelotudos que van a salir a la Plaza Italia, como decir, a echar abajo la ciudad. Eso es un evento que hay un revés, todavía no se sabe y está la posibilidad. ¿Por qué? Porque hay un pesimismo que se tomó un poco la opinión pública las últimas semanas y más que opinión pública, también algunos líderes políticos que están muy pesimistas. No está todo dicho. Perfectamente puede que a Perú, por ejemplo, le den el triángulo exterior, que no significaría pérdida ni de 1 centímetro de mar chileno, porque lo que está pidiendo en ese caso, que es una petición subsidiaria, es mar internacional. O sea, los finlandeses y los podrían venir a reclamar. Claro, y la gente de Sierra Leona y los chilenos perderían exactamente igual porque es mar internacional hoy día. Así que no afectaría para nada nuestros intereses si fuese ese el resultado. Hay muchas variables, muchos matices, y por eso es re interesante escuchar con calma mañana el fallo y escuchar a los especialistas que nos van a traducir técnicamente el fallo, qué es lo que significó, y después en la noche Beto Tolerancia Cero y termina de tener una opinión porque van a venir muchos especialistas aquí al programa. Fernando, y les recuerdo, estimadas amigas y amigos del programa, que parte la temporada Sesiones de Tolerancia del año 14 con el primer Festival Internacional de Jazz de Vitacura, 14, 15 y 16
de marzo en el Parque Bicentenario. Va a haber gente, pero van a estar todos. Vamos a estar todos. Va a estar nada menos que Kenny Barron, un pianista de genio, el baterista Billy Cobham, un tipo que está en todas las grabaciones de todos los grandes del jazz moderno, Stanley Clarke, un tremendo bajista, el baterista Billy Cobham, ya lo mencioné. Fuera de eso va a estar Matías Fernando, Leni Andrade, una brasileña que canta como los dioses, 29 discos, ganadora del Grammy Latino, una síntesis de la samba, la música original brasilera, el jazz, música popular, bolero, balada, bossa nova, lo que ustedes quieran. Y va a estar acompañado por Mariño Bofá, un pianista también de primera categoría. Y va a haber también gente del país, va a estar Claudia Acuña, una cantante de jazz chilena que se ha movido por los círculos del jazz de Estados Unidos, nada menos, y otros grandes músicos como por ejemplo los muchachos que estuvimos aquí el otro día. Sí, nuestros propios valores musicales, ahí está Cuturrufo, en fin, ¿cómo se llama? El contrabajista, bueno, tengo mala memoria para los nombres. Va a ser un festival a todo cachete, no se lo pueden perder. 14, 15, 16 de marzo en el Parque Bicentenario. Imperdible. Conduce Fernando Villegas esa... Sí, supe que estuviste negociando y está todo listo, con smoking impecable. No me aceptaron los 500 millones que pedí, así que no. Mañana, después de Chilevisión Noticias, un especial de Tolerancia Cero con muchos invitados para ir entendiendo, ir sopesando el fallo de La Haya, sea este cual sea. Calma y buena letra para mañana, no se dejen llevar por lo... Va a haber loquitos que van a empezar a querer, qué sé yo... o a celebrar o a lo otro. Exactamente. Viven muchísimos peruanos en nuestro país, viven muchos chilenos en Lima. Lo único, pedir que quieran a casa no, pero hacer caso más bien a la gente ponderada. Esto no es un partido de fútbol y esto es un fallo en derecho que hay que entenderlo primero antes de hacer cualquier manifestación. Fernando, muy buenas noches y hasta mañana aquí en Tolerancia Cero. Gracias, chao.